Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos, para jóvenes, para gente que se prepara a la primera comunión, confirmación, bautismo, matrimonio, y en general para llenar huecos de falta de conocimiento de las bases. En las charlas anteriores hemos hablado de las virtudes, que son disposiciones del alma, hábitos del alma que nos ayuden a hacer el bien, evitar el mal. Hoy vamos a hablar de las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son conmociones o movimientos violentos del alma que, si no son moderados por la razón, por la inteligencia, arrastran al vicio y muchas veces también al delito. Entonces son como energías ciegas que, si no están moderadas, dirigidas, dominadas por la razón, arrastran el vicio hasta al delito. En nosotros hay fuerzas e inclinaciones poderosas que nos impelen, que nos impulsan a buscar el bien, que nos puede hacer felices. Hasta ahí no hay problema. En nosotros hay fuerzas y inclinaciones poderosas que nos impulsan a buscar el bien que nos puede hacer felices. Las inclinaciones o apetitos fundamentales son dos: el apetito concupiscible o propensión a gozar del bien. Esto es lo concupiscible, uno desea gozar de la cosa. Y el apetito irascible o propensión, que se refiere a los obstáculos que se oponen al gozo del bien, es decir, miran al bien en cuanto es arduo. Entonces, el apetito concupiscible o propensión a gozar del bien, y el apetito irascible o propensión, inclinación, que se refiere a los obstáculos que se oponen al gozo del bien. Ahora, del apetito concupiscible nacen estas pasiones o movimientos del alma: el amor por el bien en general, amar el bien en general, el deseo del bien cuando está ausente, el deseo del bien cuando está ausente, el gozo por el bien presente, el odio por el mal en general, la fuga del mal ausente, la tristeza por el mal presente. Entonces el hombre en general ama el bien en general, desea el bien cuando está ausente, goza del bien presente, odia el mal en general, huye del mal que se acerca, es triste por el mal presente. El apetito irascible da origen a otras pasiones: la ira o indignación por el mal sensible, audacia en afrontar al mal presente, uno ataca, el temor del mal ausente que puede llegar, esperanza de vencer el mal y conseguir el bien, y finalmente desesperación de vencer el mal y conseguir el bien. Las pasiones, dijimos, son fuerzas poderosas que tienen por fin ayudar y fortalecer la voluntad para buscar el bien y huir del mal. Antes del pecado eran una ayuda preciosa porque empujaban la voluntad hacia el verdadero bien y la alejaban del verdadero mal. Después del pecado original, la inteligencia se oscureció y muchas veces hierra, teniendo como un bien el mal y como un mal el bien. Entonces, después del pecado original, aunque bautizados, bien tenemos la inteligencia oscurecida, herida,
Y muchas veces nuestra inteligencia se equivoca teniendo como un bien lo que es malo y como mal lo que es bien. Nuestra voluntad está debilitada también y fácilmente puede ser vencida por las pasiones, que inclinan más al mal que al bien, más al bien aparente que al bien verdadero. Las pasiones se convirtieron en un incentivo al mal y muchas veces son causa del pecado. De ahí la importancia de la educación a las virtudes. Las pasiones deben ser reguladas por la razón, por la inteligencia y dominadas por la voluntad, la cual, con la ayuda de la gracia, oración, sacramentos, logra no destruirlas, lo cual sería imposible, pero sí sujetarlas, dominarlas, dirigirlas al bien, servirse de ellas como de un medio eficaz y poderoso. Entonces decimos, las pasiones son movimientos violentos del alma que, si no son moderados por la razón, arrastran al vicio y muchas veces hasta el delito. Estas fuerzas o inclinaciones poderosas nos impulsan a buscar el bien que nos puede hacernos felices, pero el problema es que muchas veces tomamos el mal como si fuera bien, es uno bien aparente, y muchas veces debido también las heridas del pecado original, nuestra voluntad debilitada fácilmente puede ser vencida por las pasiones que inclinan más al bien que al mal, más al bien aparente que al bien verdadero. De ahí la importancia de fomentar un ambiente cristiano, una ciudad cristiana, una civilización cristiana, un Estado cristiano. Porque si las fuerzas públicas y la mayoría de las familias están conscientes de esto y favorecen el bien, uno puede vivir en un ambiente más favorable a la virtud. Pero si uno vive una sociedad paganizada, inclinada a los vicios, que legaliza los vicios de un cierto modo, entonces todos estamos en peligro. Los jóvenes que no se acostumbran a dominar las pasiones de la gula y de la ira, cuando son adultos muy fácilmente se hacen sensuales y pendencieros. Entonces, si uno de joven no educa a sus hijos, no se educa a sí mismo, no se acostumbra a dominar las pasiones de la gula, de la ira, de adulto muy fácilmente uno se hace sensual y pendenciero. Veamos unos casos. Quien quiera vivir cristianamente y practicar las virtudes debe en primer lugar combatir las malas pasiones. Mas sería un esfuerzo vano, inútil, atacar todas las pasiones al mismo tiempo. Es preciso combatirlas una por una, comenzando por la pasión dominante, que anima y guía a todas las demás. Entonces uno debe detectar su pasión dominante, su defecto dominante, y dominarlo, guiarlo para poder dominar las demás pasiones. Cada uno de nosotros tiene una pasión que es más fuerte que las otras. Para muchos es la soberbia, para otros la pereza, para otros la gula, para otros la lujuria. Para combatir las pasiones es indispensable tomarlas una por una, abatirlas y dominarlas separadamente, como se cuenta que hizo el único superviviente de los 3 hermanos Horacios de la leyenda romana contra los Curiacios. Cuenta la leyenda que para evitar una guerra inminente, los romanos y los enemigos convinieron en confiar la suerte de la guerra a un combate entre 3 hermanos romanos llamados Horacios y 3 hermanos adversarios llamados Curiacios. En el combate cayeron 2 Horacios y quedaban todavía los 3
curiacios. Entonces, 3 contra 1. El único Horacio superviviente recurrió entonces a la astucia y se echó a correr. ¿Qué quería? Separar a los 3 otros. Los 3 enemigos corrieron tras de él, separándose imprudentemente el uno del otro. Cuando el romano advirtió que estaban suficientemente separados, se volvió y atacó al primero y lo mató. De nuevo comenzó a huir y los otros a seguirlo, volviéndose nuevamente, y de improviso venció y mató al segundo adversario y finalmente al tercer adversario. Este cuento, digamos, nos ayuda a tomar una por una las pasiones para dominarlas y vencerlas. Por ejemplo, si uno está afectado por la pereza, es bien que día tras día luche contra esto. Y al luchar contra la pereza, bien va a luchar también contra la lujuria, por ejemplo. ¿Por qué? Y los chismes y otras cosas. ¿Por qué? Porque una persona perezosa es un taller del diablo. Entonces, ver nuestro defecto dominante, conocerlo y luchar de manera constante. Uno podría la mañana proponerse, por ejemplo, de luchar contra ese defecto, por ejemplo, de la ira. A mediodía examinarse. Si pasó algo, pedir perdón al Señor y renovar su propósito en la tarde de ser manso, dulce, amable, paciente. Y la noche otra vez examinarse. Y si uno hace unos meses esto, va a evitar muchos pecados de la ira y de sus derivados. Otro ejemplo. Saúl había sido elegido por Dios rey de Israel por sus óptimas cualidades y virtudes, pero no supo reprimir algunas pasiones que lo llevaron a la ruina. Primero fue víctima de los celos contra David, que había adquirido mucha popularidad matando al gigante Goliat. Del celo pasó a la desconfianza, que lo introdujo a acechar todos los pasos de David. Por fin se hizo injusto y, empujado por el odio, intentó repetidas veces matar a David. Reprobado por Dios por la soberbia y por la desobediencia a los enviados del Señor, al profeta Samuel, y finalmente perdió la guerra y se suicidó, después de haber perdido la batalla. Su reino fue dado por Dios a David. Entonces vemos aquí una pasión no dominada impulsa otro crimen. Primero celos, después injusticia, después desconfianza, juicios temerarios, injusticia y finalmente deseo de matar al inocente David. Y consecuencia, bien, esta soberbia causó su ruina. Por eso es bueno ver los niños, detectar sus defectos y luchar en contra. Judas no reprimió a tiempo la pasión de la avaricia. Comenzó con pequeños hurtos. La pasión creció cada vez más hasta impulsarlo a vender al maestro por 30 viles monedas. No queriendo resistir a la desesperación, cuando vio al maestro condenado a muerte, se fue y se colgó de un árbol y murió suicidado. Entonces, que hermanos, cuidado a las pasiones. Hay en nosotros fuerzas, dijimos, poderosas que nos impulsan a buscar el bien, que nos puede hacernos felices, pero estas inclinaciones o apetitos fundamentales tienen que ser dominados, dirigidos por la razón, si no, no funciona. Hay dos tipos de apetitos, dijimos, lo concupiscible, o pasiones, movimientos del alma que impulsan a buscar algo, el amor por el bien general, el deseo por el bien ausente, el gozo por el bien presente, el odio por el mal en general, la fuga del mal ausente, tristeza del mal presente. Y tenemos el apetito irascible que da origen a pasiones como la ira, que es indignación por el mal sensible, audacia en afrontar el mal presente, temor del mal ausente y esperanza de vencer el mal y conseguir el bien.
y finalmente desesperación de vencer el mal y conseguir el bien. Las pasiones son fuerzas poderosas que tienen por fin ayudar y formar la voluntad para buscar el bien y huir del mal, pero debido al pecado original, muchas veces las pasiones nos vencen. De ahí la importancia de la lucha espiritual, de vivir en gracia y de luchar una tras una contra nuestras pasiones para dominarlas. Por eso es grande caridad y grande cumplir del deber los papás que educan, que corrigen, que ayuden a sus hijos. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos de los vicios, qué es el vicio y cuáles son los vicios capitales o los 7 pecados capitales y las virtudes contrarias a los pecados capitales. Y terminaremos este capítulo con las virtudes recomendadas por nuestro Señor Jesucristo, que son las bienaventuranzas evangélicas. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, por favor suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y en Telegram. Y también otro canal, FSSPX Costa Rica, en 3 palabras, donde tenemos muchos temas de espiritualidad. Y no olviden de reenviar estas charlas a sus contactos para que también, para ayudarlos, es caridad.